Aló, aló, aló. Sandra, ¿tú pones ya? Domingo 10 de febrero del año 2019. Cosas maravillosas y misterios sorprendentes que tú ignoras. Parece un título de esos de metafísica, ¿no? Esos títulos todos esotéricos, de las cosas ocultas y eso. Pero vamos a hablar de eso basados en la palabra de Dios. Y como tenemos que comenzar, ¿me permites por favor? Rápidamente vemos la primera diapositiva con los textos bíblicos. Hoy me van a ayudar para pasarlas porque no alcancé a hacer lo de los cambios. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas. ¿Cuáles son las cosas secretas? O sea, las cosas ocultas, las cosas misteriosas. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto, correcto. Es un secreto. Entonces, esas cosas secretas, esos misterios, esas cosas ocultas, ¿pertenecen a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas, ¿son para quién? Para nosotros. Son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué son esas cosas reveladas? Para que cumplamos, guardemos u obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que pertenecen solo a Dios. O sea, cosas que Él mantiene en secreto, que solo Él conoce. Pero de esos secretos no se nos va a pedir cuenta, ¿cierto? Pero las cosas reveladas, lo dice ahí, esas sí son de nosotros, para nosotros. O sea, son cosas que Dios nos revela. Y se está refiriendo a ¿qué? A todas las ¿qué? Palabras, correcto, o leyes. Todos los mandamientos de esta ley, todas las palabras, todos los mandamientos de la Biblia. Eso es lo que nos revela. De una vez digámoslo. Todo lo que Dios quiere revelarnos está en la Biblia. Eso es lo que Él nos revela. Pero también vamos a ver más adelante que Él revela otras cosas. ¿Sí? No a todas las personas, pero sí hay personas a quienes les revela. Y una vez les digo, no es revelación de que va a caer un asteroide en diciembre a las 3 de la tarde, no es. Vamos a verlo bien claramente. Porque es que esta predicación es un poquito, llamémosla profunda, ¿cierto? Entonces, Amós 3:7, ¿qué dice? Porque no hará nada el Señor sin que revele o sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, o sea, sin revelar sus designios, sus planes. Por ejemplo, digamos que este es Juan, el evangelista. Cuando Dios le dictó, llamémoslo así, ¿el qué? El Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces, Juan se sienta allá con su libreta y el lapicero A escribir. y Dios Me va diciendo. tome y él escriba. O sea, esa revelación que puede dar Dios, aparte de la que está en la Biblia, es única y exclusivamente lo que Dios quiere que la persona diga. Solo lo que Dios quiere que la persona hable. No son cosas de ahí de mi mente y lo que a mí se me dio como es en la gana. No, es lo que Dios a Juan le dijo, esto, y Juan fielmente escribía eso. Entonces,
vemos el siguiente texto que nos gusta mucho, muy conocido. Con este texto fue que el Señor me atrapó a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en esa vida tan desordenada y que ya estaba en el fondo del abismo, estaba, mejor dicho, en el estiércol, ya había tenido 2 intentos de suicidio en mi juventud temprana. Pero hace 20 años ya estaba yo pensando en suicidarme otra vez. Y dije, como médico ya no fallo. 5 centímetros de potasio endovenoso y paro en diástole y quedó ahí. Y entonces yo andaba buscando, iba a los estos, eso fui, ¿a dónde no fui? En la metafísica, en todas las cosas. Entonces en la metafísica es como dije al principio, me gustaban todos esos temas, lo esotérico, la metafísica, todo misterioso y todas esas cosas ocultas. Yo era buscando por ahí. Entonces el primer texto que yo leí hace 20 años, aunque ya había hojeado la Biblia de vez en cuando, ¿no? Pero eso como la mira uno ahí cuando no. Pasarla. Pero ese día, algún día les contaré esa experiencia con una paciente que llegó con una Biblia y yo abrí, ¡pim!, Jeremías 33:3. Y cuando yo lo leí, quedé enganchado, dije, uy, aquí fue. Dice, clama a mí. Yo te respondí. Y de una vez, digamos, otras versiones de la Biblia dice, llámame. Otra versión de la Biblia dice, pídeme. Ahorita les digo por qué les hago énfasis en esas 2 palabras, en pídeme. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea, te revelaré o te anunciaré o te daré a conocer cosas grandes y ocultas o misteriosas que tú no conoces. Te daré a conocer cosas maravillosas e inaccesibles que tú ignoras, dice otra versión. Cosas que jamás has conocido. Te mostraré secretos sorprendentes que ni te imaginas acerca de lo que está por venir, correcto. ¿Sí ven cómo este tema es importantísimo para uno empezar a ver las profundidades de la palabra de Dios si uno la sabe tomar? Entonces, ¿por qué digo que en otra versión dice, pídeme y yo te responderé? Porque hay un texto en Mateo 7:8, se lo agregué a última hora. Mateo 7 dice, 7:8 dice, todo el que pide, recibe. Y una de las cosas que yo quiero enfatizar hoy es que si uno le quiere pedir algo a Dios, o por lo menos es el caso de nosotros con Sandra, mi esposa, que nos dé revelación sobre las cosas profundas de la palabra de Dios, sobre las cosas profundas relacionadas con Él. Eso, mejor dicho, sería maravilloso. Entonces, por eso dice, todo el que pide, recibe. Clama a mí, es una petición, o sea, si pide, recibe. Y uno debe buscar esa revelación. Y por eso la segunda parte del texto dice, el que busca, encuentra. Tenemos que buscar. Y el que llama, se le abrirá. Bueno, entonces, dice que Él nos revelará cosas grandes, ocultas, misteriosas, secretos, cosas inaccesibles, desconocidas. Bueno, como dicen las diferentes versiones, que ignoramos, que conocemos que existen y que están en la palabra, ¿no? Te revelaré misterios que tú ni te imaginas, dice allá. Daniel 2:22. Daniel también dice, porque aquí, ¿quiénes están hablando ahí? Primero vimos Deuteronomio, después Amós, después Jeremías, ahora sigue Daniel, diciendo lo mismo, correcto, profetas todos, ahorita va a mencionar eso. ¿Qué era un profeta en la antigüedad? ¿Qué era un profeta en la actualidad? ¿Qué es un profeta en la actualidad?
Él revela lo profundo y lo escondido. Otra versión dice, Él es quien revela las cosas profundas y misteriosas. Otra dice, las cosas secretas. Otra dice, Él da a conocer lo que está oculto. Pero aquí hay una versión que dice, como me encanta, dice, tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. ¿Sí? ¿Cuáles sabios? No se refiere a los sabios de este mundo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el presidente escogió 43 sabios para solucionar un problema. No, estos no son los sabios de este mundo. Se refiere a los sabios, a los que tienen ¿qué? Sabiduría de lo alto, sabiduría del Altísimo. Y Él hace que esos sabios entiendan los misterios más profundos. O sea, ¿para qué? Para que alguien entienda los misterios de Dios, pues tiene que ser un creyente, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo. A mí Pablo me sorprende, me maravilla y me encanta Pablo por eso, porque él tenía una sabiduría grande, más grande que todos, creo yo. Una revelación grandísima. Y por eso 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, que no está ahí, se nos son agregados de última hora. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice Pablo que él habla con sabiduría, con palabras de sabiduría, cuando está con creyentes maduros. O sea, modestico, dice, yo hablo con palabras de sabiduría cuando estoy con sabios. ¿Sí? Con creyentes maduros. Dice, pero no con la sabiduría de este mundo. Dice ahí el texto. O sea, Santiago también lo dice, lo vamos a ver más adelante. La sabiduría de este mundo. Dice, no con la sabiduría de este mundo. Bueno, porque es que los hombres sabios de este mundo, cuando alguien tiene revelación, tiene mucha sabiduría sobre la palabra de Dios, un sabio terrenal lo escucha hablar, dice, no, ahora sí se chifló de mano. ¿Sí o no? Está chiflado, está loco. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, si lo quieran, ahí no está en diapositiva. 1 Corintios 2, 14 dice que el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? O sea, el inconverso, el que no cree. Ese no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Él no las percibe. Porque para él son locura. Correcto, locura. Y no las puede entender porque se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo las discierne espiritualmente? No las entiende. Y entonces para él la salida más fácil es decir, no, se chifló, está loca. Y ahí aprovecho para decir algo. Hay niveles espirituales. ¿Sí sabían de eso, no? Que hay niveles espirituales, como decir grados. Como en el colegio, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. También hay primer grado espiritual, segundo grado espiritual, tercer grado espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que, por ejemplo, son creyentes, verdaderos, pero se quedaron en kinder. Como cuando uno en el colegio, en kinder, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. ¿Sí? Entonces se quedaron en el Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de eso. ¿Cómo es en lugares delicados pastos me hará descansar y junto a agua de arroyo me pastoreará? Todo eso. Y Juan 3:16, que porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que se salve. Y todo. Pero eso ni no más. Pero cuando toca la profundidad, mientras hay personas que están ya como en 10º grado espiritual. ¿Qué es eso?
que tiene mayor revelación de Dios. Conocimiento. No tanto conocimiento, porque hay personas que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero no tienen revelación. ¿Sí es así o no? Sí, claro, sí, sí. ¿Sí? Hay gente que uno dice fe y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, segunda de no sé qué, Como la cartilla. de memoria. Dice uno cualquier palabra y cómprate hasta de tercera, y se la recitan a uno. Pero si usted entra a preguntar la interpretación de eso, no. Ahorita vamos a hablar bastante de eso. Entonces, dice, tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, lo voy a leer. Todo esto fue a última hora, pero toca hacer caso, ¿sí o no? Segunda de Pedro, Sí. capítulo 3, versículos 15 al 16. ¿Cuál es lo que dice? Se lo leo rápidamente. En la Nueva Traducción Viviente es esta. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Está hablando Pedro. Dice que con la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, las cartas también son llamadas ¿qué? Las epístolas, ¿cierto? Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro era un hombre de Dios, ¿cierto? Sí. Y él tenía sabiduría de lo alto. Y sin embargo dice que Pablo, al tratar ciertos temas, algunos de sus comentarios son ¿qué? Difíciles de entender. O sea, a Pedro le costaba trabajo interpretar lo que decía Pablo. Y lo está diciendo Pedro. Dice, y los que son ignorantes e inestables los han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Pero algunos de esos no es que tergiversen. Diversar es como Algunos lo tergiversan como cambiar, ¿no? a propósito, para sus intereses y sus conveniencias. Pero otros también es ¿por qué? Porque lo tergiversan involuntariamente, porque es que no captan lo que quiso decir Pablo. Les pasa lo que le pasó a Pedro, ¿no? Eso es difícil de entender. Bueno, entonces dice, conoce lo que está, él revela lo profundo y lo escondido. No nos faltaba. Conoce lo que está en tinieblas, o sea, todo lo que hay en la oscuridad. Dice otra versión, él sabe lo que se oculta en las sombras, porque con él mora la luz. Dios es luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y por eso en Lucas 8:17, ¿qué dice en Lucas 8:17? Lo leemos, son 3 textos nomás de acá. Dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá. Eso sí es cierto. Y todo lo oculto saldrá a la luz. No se quedan escondidos. Saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Todo sale a la luz, tarde o temprano. Bueno, continuemos. Daniel 2:19, pero no lo vamos a ver todavía. Te revelaré misterios que tú ni te imaginas, dice allá al lado. ¿Se acuerdan que Daniel era un profeta, no? Pero aparte de que era un profeta, interpretaba los sueños. Mejor dicho, Nori ya sabe la predicación de hoy. No, pero está muy bien, me gusta. Interpretaba los sueños. Entonces, ¿se acuerdan el sueño de Nabucodonosor? Que él llamó a todos los magos, astrólogos, a todos los de su reino, para que le interpretaran, pero él no solamente quería que lo interpretaran, sino que le dijeran que había soñado. Un sueño. Imagínense. Que le adivinara el sueño. Pero Daniel dijo, bueno, voy para esa. Entonces Daniel 2:19
Daniel, ¿qué hizo? Con sus amigos, los 3 amigos que tenía, Fueron que eso sí no he podido aprender los nombres bien, le rogó a Dios, y entonces Dios, ¿qué hizo? Dice, entonces el secreto o el misterio del sueño le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo, o sea, alabó al Dios del cielo. ¿Ya? Daniel 2:28. O sea, el secreto, el misterio o eso oculto del sueño le fue revelado a Daniel. Daniel 2:28. No, ahorita lo que usted acabó de decir lo va a ver que Nabucodonosor lo dijo. Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel, que revela los misterios, o sea, los secretos, las cosas ocultas, las cosas inaccesibles, las cosas desconocidas. Y él le ha hecho saber, está diciéndole a Nabucodonosor, a usted, rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer, o sea, lo que sucederá en los postreros días, en los últimos días, en los días venideros, al final de los tiempos o en el futuro. O sea, el sueño de Nabucodonosor, ¿cuántos años hace? Pero estaba hablando de estos últimos tiempos. Imagínense, una profecía de esas para estos últimos tiempos. Entonces, nosotros vimos cuál era el sueño. Cuando vimos, ¿se acuerda todo eso? Sí, la estatua. Eso lo vimos, varias predicaciones. ¿La estatua? Entonces, esa estatua de Nabucodonosor, por eso dice ahí, Daniel, Nabucodonosor, y la estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, ¿de acuerdo? Que cada uno significaba un reino, una nación. Todo eso lo vimos. Pero todo eso tenía que ver con el final de los tiempos. Bueno, le dice Daniel, este es tu sueño. Y estas son las visiones de tu cabeza que has tenido en tu cama, dice la versión en griego. Y se lo voy a explicar. Ahí no dice así. Y estas son las visiones de tu cabeza que has tenido en tu cama. Y se lo voy a explicar. Y dice Daniel, ya que a mí me ha sido dado el privilegio de interpretar el significado de los sueños. Pero mire lo que dice Nabucodonosor. Ahí sí me tramó el amigo Nabucco. Dice, el rey le habló a Daniel y le dijo, o sea, ahí resultó más creyente que muchos de nosotros, ciertamente o verdaderamente el Dios de ustedes, le dijo a Daniel y a los 3 amigos, es el Dios de los dioses, es el más grande de todos los dioses y el Señor de los reyes. Mire esto, y es el que revela todos los misterios, o sea, Él lo sabe todo y revela los secretos. Pues tú pudiste revelar este misterio, pues tú pudiste revelar este misterio. Dice otra versión de la Biblia, Él fue quien hizo posible que tú me revelaras este secreto. Y otra dice, por Él fue que pudiste explicarme este sueño tan misterioso. O sea, aterrizó a Daniel por si acaso era así como nosotros. Le dijo, no es usted, ¿oyó? Dijo, es Dios el que hizo que usted revelara eso. O sea, Nabucodonosor ahí salió con su cuento. Ya iba a decir otra, pero no. Entonces, pero aparece otro, Job también diciendo lo mismo. Él descubre, o sea, revela las profundidades, otras dicen los misterios, los secretos, las cosas ocultas de las tinieblas o de los más oscuros abismos, y saca a la luz la sombra de muerte. Dice otra, pone al descubierto la más densa oscuridad, da a conocer las sombras profundas. ¿Sí? Otra dice que los secretos más profundos escondidos en la oscuridad
y hace salir a la luz la más profunda penumbra, hace que se conozcan las cosas más oscuras. Pero el énfasis que quiero hacer es que Él descubre las profundidades, o sea, Él revela los misterios, los secretos, las cosas ocultas. Todos ellos de acuerdo en lo mismo, ¿sí o no? Sí. ¿Y profetas quiénes eran? Todos esos, Jeremías, Daniel, Isaías, todos ellos eran profetas. Entonces vamos a ver una cosa primero. En la antigüedad, ¿qué era un profeta? En la antigüedad era alguien que predecía el futuro. Por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor era una profecía, o sea, predecía, es decir, antes el futuro, lo que iba a ocurrir ahorita al final de los tiempos. Ese era un profeta en la antigüedad. En la actualidad ya no hay eso, porque si uno encuentra en las redes sociales, en YouTube, todo eso, predicadores diciendo: el 10 de diciembre de este año 2019 a las 3 de la tarde va a caer un asteroide en Costa Rica. Díganme si lo han visto o no. Yo sí he visto muchos. Eso no existe ya. Sí, ya, No, eso ya no existe. algunos pastores de los profetas. Entonces, en la actualidad existe un profeta. Eso no lo hablamos hace 15 años que lo mencionamos. En la actualidad existe un profeta. Y existía antes también, ¿no? Lógico. Existía en la antigüedad y existe ahora uno que es el que Dios le revela. O sea, alguien que tiene mucha revelación de Dios. ¿Para qué? Para que comunique los mensajes de Dios a los demás. O sea, básicamente es para que esa persona coja la palabra de Dios, Dios le da una revelación especial y entonces él la interpreta con la revelación que Dios le da. Por eso a mí me ha sucedido, ¿sí? Muchas veces, digámoslo así, pero me ha sucedido con predicadores que llegan y dicen como dice tal texto, y resulta que da una interpretación de ese texto y uno dice: ¿y este de dónde sacó eso? ¿Sí? Porque nunca se la ha escuchado a otro predicador, nunca la he escuchado en ninguna parte. Y entonces el que es ignorante e inestable, como dice Pablo, como dijo Pablo, ¿qué pasa? Dice: ese tipo, y escribe en las redes sociales, ese tipo está, pues, loco. ya no sé qué tratan, no ha leído la Biblia, dicen así, el ignorante, ¿no? Porque se ignora pues las profundidades de Dios. Pero si una persona tiene el Espíritu Santo dentro de él, es un creyente verdadero, cuando oye eso, es la primera vez que lo escucha, pero dice: sí, esa es la interpretación. O sea, el Espíritu Santo le hace caer en cuenta Confirma. que sí es esa la interpretación, así la haya oído uno por primera vez, dice: sí, esa es. Entonces, ese profeta sí existe. No que adivine, sino todo lo que Dios le revela a nivel profundísimo. Y él coge la Biblia, interpreta y tome para los demás. O sea que ojalá se nos aparezcan bastantes de eso, ¿no? Para que ampliar nuestro conocimiento de las cosas profundas. Bueno, Isaías 48, del 6 al 8. Dice: lo oíste y lo oíste todo. O sea, de todo esto has tenido conocimiento, dice en otra versión. Otra versión dice: oíste mis predicciones y las viste cumplidas. Entonces hay una pregunta, dice: ¿y no lo anunciarán ustedes? ¿Lo han visto? ¿De todo esto han tenido conocimiento? ¿Han visto mis predicciones cumplidas? ¿Y no van a predicar esto?
Eso es lo que quiere decir. ¿No lo anunciarán ustedes? Dice, desde ahora, o sea, a partir de este momento, dice, están leyendo, ¿no? Sí, señor. Te haré conocer cosas nuevas y ocultas, cosas secretas, misterios, cosas inaccesibles, desconocidas, que tú no conocías. Dice casi igual a Jeremías, ¿no? Sí. Pero este es Isaías. Hoy han sido creadas, o sea, son totalmente nuevas. Hoy han sido creadas y no en días pasados, o sea, no hace tiempo. Ni antes de este día las habías oído. Abran el oído. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas. Para que no digas, o para que no vayas a decir, he aquí que yo ya las sabía. Yo ya las conocía. ¿Sí han visto personas así? Sí. Que ustedes le dicen una cosa que uno sabe que la persona no tiene ni idea, no sabe ni jota de eso, y usted empieza a explicarle y después dicen, ah, sí, yo ya sabía eso. ¿Sí? Así existen personas. Y aquí Dios dice, para que no vayan a decir, era aquí que yo las sabía, ya las conocía. Versículo 8, dice sí, o sea, enfatizando. Nunca las habías oído, tú no habías oído hablar de ellas, ni nunca las habías conocido, son cosas completamente nuevas. Ciertamente no se abrió antes tu oído. ¿Qué quiere decir ciertamente no se abrió antes tu oído? O sea, siempre has tenido los oídos sordos. Pero en mi versión diría, no se le ha dado la gana de escuchar. También se puede decir, ¿no? Esto lo leemos rápido, que no es para el tema. Entonces, yo sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Te revelaré cosas nuevas y ocultas que no conocías y que ni siquiera habías escuchado. Es el resumen. Otra cosa en lo que puede haber revelación, una persona que tenga revelación, ustedes lo pueden ver claramente. Dios les revela a personas, por ejemplo, le permite ver o discernir el mundo como está en la realidad, como está actualmente. Sí. Y ve el mundo como está, o sea, como es la realidad. Sin embargo, hay personas que no lo ven. ¿Sí? Y siguen viviendo como si nada pasara. Fiesta, la rumba, la esta, que va allí, que para acá y que eso y lo otro. Y predicadores que llegan y dicen, este mundo va hacia un mundo mejor. Cada día este mundo será mejor. Y siempre dicen unas palabritas que casi todos dicen, para los hijos de nuestros nietos, para los nietos de nuestros nietos, para los hijos de nuestros hijos. ¿Sí? Eso, para el abismo es que va. Eso estuvo muy bien. Entonces, porque es que ellos hablan de que este mundo será mejor, en el que estamos. Según ellos, solamente. O sea, sin que venga el Señor Jesucristo, que cada vez se va a ir mejorando. Esa es la doctrina esa del reino aquí y ahora, que se llama la teología del dominio, o del dominionismo, lo encuentran en Google. Que ellos que el Señor Jesucristo, no, que esto va mejorando. Y que cuando esté ya bien arreglado, viene el Señor Jesucristo. La Biblia dice todo lo contrario. Y es que lo vemos, la Biblia lo dice clarito, pero nosotros lo vemos, que dice toda la creación, lo vemos, este planeta, la tierra y el ser humano, vamos hacia abajo. Cuando el Señor Jesucristo regrese y después comience el milenio, ahí sí va a ser un mundo súper, mejor dicho, una belleza. Pero que vaya a mejorarse, no. Hagan las campañas que hagan y que no prenda el bombillo y que no pida bolsa y que yo no sé qué y tal bobadas. Eso ya se salió de cauce en la naturaleza.
no habla para nadie. Y no me digan que ustedes no ven la degradación en la naturaleza, en todo. En el ser humano ni se diga. Día a día se siente más. Eso ya prende uno el televisor y parece una película de por allá de Rambo. Sí. Películas de terror. Y películas de, sí, de terror. Bueno. Y entonces nos revela cosas misteriosas, ocultas y todo eso. Y ahí es donde se cumple este texto que también lo emplean mal. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Te lo digo más clarito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado, ni conocido, ni siquiera ha pensado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Porque es que hay predicadores que dicen: el texto es para nosotros aquí, que nos va a dar cosas que no hemos visto, no hemos oído, no nos hemos ni siquiera imaginado. Aquí en la tierra nos va a dar todo eso. No, señor. No, señor, eso no es así. Esto es para... ¿cuándo? Cuando el Señor venga. Para Cuando venga a la eternidad, para todas esas cosas que van a venir. Eso no es, por eso dice que ningún ojo ha visto. Si fuera para acá, pues alguien tendría que haberlo visto ya en la prosperidad, ¿cierto? Ni ninguno ha oído escuchado, ni siquiera se lo ha imaginado. Pero si quieren confirmarlo, no lo traje tampoco, fue añadido a última hora. 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4. 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4, dice que Pablo fue ¿qué? 2 Corintios 12, 1 al 4. Dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y más abajito dice, al paraíso fue arrebatado. Donde escuchó cosas que inefables, dice la Reina Valera 60. ¿Qué son inefables? Indecibles, increíbles, no permitidas para expresarlas, no permitidas para contarlas. Por eso Pablo no lo ha escrito. Oyó cosas, mejor dicho, que a esas cosas que nadie ha oído es lo que se refiere. Y Pablo sí las oyó allá en el cielo cuando subió. ¿Sí ven que no es para la tierra? Eso ahí, mejor dicho. Mateo 11:25, ahí está. En aquel tiempo, o sea, en ese momento respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ¿qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ya hemos visto varias veces cuando dice entendidos son los inteligentes. Entonces, escondiste estas cosas de ¿cuáles sabios? De los sabios de la tierra, de los sabios que no tienen el Espíritu Santo. Las escondiste, ¿ya? Porque los que sean sabios, con sabiduría de lo alto, creyentes verdaderos, pues Dios ya no las tiene escondidas para esas personas. Entonces dice, ahí sí podemos nombrar, por ejemplo, a Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago 3:15 nos dice: escondiste estas cosas de ¿cuáles sabios? Ahí Santiago 3:15 dice que esta sabiduría de aquí, de estos sabios, ¿es sabiduría qué? Correcto, terrenal, carnal, animal, diabólica. Pero no solamente es porque tienen ese tipo de sabiduría, no tienen sabiduría de lo alto, sino porque además todo esto se tiene que discernir ¿cómo? Correcto, espiritualmente. Tienen que tener el Espíritu Santo y ellos no lo tienen. Bueno, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10.
aquí viene, nos va a aclarar cómo nos revela todas esas cosas. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, o Dios nos permitió conocer todas estas cosas, ¿por medio de qué? El Espíritu Santo. Ahí está clarito. Parece que fuera un solo capítulo, ¿no? En la secuencia. Por medio del Espíritu Santo nos permite, nos revela Dios a nosotros esas cosas, por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Está hablando del Espíritu Santo con mayúscula, ¿no? Todo lo escudriña. ¿Qué quiere decir? O sea, que el Espíritu lo examina todo. El Espíritu Santo investiga todo a fondo. El Espíritu Santo todo lo sabe. Y agrega, aún lo profundo de Dios. O sea, que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. O sea, conoce hasta los secretos más profundos de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, 11 y 12, fue agregado. Primera de Corintios capítulo 2, 11 y 12. Está hablando que el Espíritu Santo todo lo escudriña y todo lo conoce, aún los secretos profundos de Dios. Dice, Primera de Corintios 2, del 11 al 12. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona. No, nadie. El interior de una persona nadie lo puede conocer. Así digan, yo lo conozco. Uy, yo lo conozco, además. Son mentiras. Dice, sino el propio espíritu de esa persona. El único que me conoce a mí es mi espíritu. Sí. Pero agrega, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es para confirmar eso que estamos viendo. Y si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo. Y dice, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, que nos ha revelado. Somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Y entonces, aquí ya vamos viendo una cosa. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo es el que conoce todas las profundidades y los secretos de Dios, ¿qué pasa? Que entonces nosotros podemos conocer todos los secretos más profundos de Dios. Y ahí el texto dice que Dios nos las revela a través de su Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, digámoslo así en colombiano, pues el Espíritu Santo nos chismosea. Nos chismosea todo lo profundo de Dios. Y ahorita vamos a ver más confirmación de eso. Pero tiene que tener ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe cuando hay una conversión verdadera. Cuando se recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de usted. Se convierte usted en un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Nace de nuevo. Y ahí sí, tome. Hay que siga el proceso de santificación y una relación íntima con Dios, ¿no? Por eso les decía que no a todo el mundo Dios le da esas revelaciones. Pero aquí dice uno que parece contradictorio. Isaías 55, 8 al 9. Eso lo vamos a aclarar. Dice, pero mira, ahí está diciendo que no. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos están más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahí no es que esté ahí, no hay una contradicción, porque dice, ¿cómo es que el Espíritu nos dice todo y ahora que los pensamientos de Él no los podemos conocer? ¿Qué quiere decir?
se confirma con todo lo de atrás. Si tenemos el Espíritu Santo también podemos llegar a conocer esos pensamientos. Pero se lo confirmo con el siguiente texto de 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? ¿Ven? Yo sabía que iban a decir nadie, pero lo pregunté 2 veces. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice ahí. ¿Quién sabe lo qué? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Dice otra. Está diciendo, ¿quién puede conocer, quién tiene la mente del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Entonces todo el mundo dice, nadie. Pero aquí dice, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es como si estuviera diciendo, nadie los puede conocer, pero ustedes sí. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Él. Pero no esa mente que dicen algunos, ¿no? Con el poder de la mente visualiza para que materialices todo lo que has soñado. ¿Sí? Eso es metafísica. Yo estuve en la metafísica bien metido ya. Créanme que lo de la foto del carro ahí en el baño no es mentira. Este carro es mío. Y la foto de una casa. Pero eso lo enseñan en algunas iglesias. Sí. Ponga la foto de la casa ahí y diga esto mía, mía. Y con el poder de la mente que es la de Cristo. ¿Ustedes creen que para eso es la mente de Cristo? No. ¿Para qué es la mente de Cristo? En primer lugar, para que soportemos el voltaje de la revelación. Para que tengamos sabiduría. Uy, pero ¿de dónde sacó eso que para que tengamos sabiduría? ¿No es que el siguiente texto dice, Colosenses 2:3, ¿qué dice? En Cristo están encerrados y escondidos todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y si en Él está todo eso y tenemos la mente de Él, ¿qué tenemos? La sabiduría y el conocimiento. O por lo menos una partecita, digámoslo así, para que no seamos tan creídos, ¿no? Por lo menos algo nos corresponde. Pero todo eso de acuerdo al nivel espiritual. Eso sí hago énfasis. Depende de la relación que tenga con Dios. Porque no es que, yo hice la oración de fe y eso ya soy salvo y salgo a seguir haciendo lo que hacía malo y entonces Dios me va a revelar todo y tengo la mente de él y todas las cosas. No, tiene que haber. Bueno, entonces dice que si tenemos la mente de Cristo, es para todas esas cosas. Romanos 11:33, rápidamente, porque es solo para confirmar un tema que habíamos visto de que Cristo es Dios. Porque ahorita estaba hablando de Cristo, la sabiduría del conocimiento, ¿cierto? Y Romanos 11:33 dice, ¿qué profundidad? ¿De qué? De las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de quién? De Dios. Ya no dice Cristo, dice de Dios. Cristo es Dios. Qué profundas son esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, de Cristo. Cuán insondables, que son insondables, o sea, qué indescifrables o qué incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos. O sea, nadie puede explicar sus juicios, o sea, sus ¿qué? Sus decisiones. Uno no puede discutir las decisiones de Dios, ni llegar a comprender sus caminos. Porque dijimos que hay cosas que Él mantiene en ¿qué? El primer texto, Deuteronomio 29:29, secretos que solo a Él le pertenecen. Pero las reveladas son para nosotros, o sea, Él de todo eso dice, bueno, te voy a dejar conocer misterios, secretos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24 dice, pero para los llamados, ¿quiénes son llamados? Nosotros. Todos.
nosotros, tanto judíos como griegos. O sea, griegos también ponen gentiles, ¿no? O sea, los que no son judíos, o sea, tanto judíos como no judíos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Otra vez hablando de la sabiduría de Cristo, ¿cierto? Pero Job 12:13 ahora dice de Dios. Ya no dice de Cristo, sino para que vean que Cristo y Dios es lo mismo. Dice, ¿en Dios están qué? La sabiduría y el La sabiduría. Hay una Biblia que dice la verdadera sabiduría y el poder. Lo que estaba diciendo de Cristo en 1 Corintios 1:24. Suyos son ¿qué? El buen consejo y el entendimiento, o sea, la inteligencia. Entonces, si nosotros tenemos todas esas cosas, tenemos que tener ¿qué? Sabiduría, conocimiento, buen consejo, entendimiento, comprensión espiritual, percepción espiritual. O sea, nos tiene que abrir ¿qué? La mente y empezar a ver cosas que los demás no ven. Ese es el problema. Si seguimos viendo lo mismo que ven todos. ¿Dónde va Uy. Vicente? ¿Ah? ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente, sí. Y entonces, por eso Daniel también dijo, y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios, ¿qué? sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Porque suyos son la sabiduría y el poder, o sea, a Él pertenecen toda la sabiduría y el poder, y todo el poder. Pero la sabiduría, con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, es que Dios, por medio de la sabiduría que da el Espíritu Santo, nos revela todas esas cosas. Y tenemos encima de eso la mente de Cristo. No nos podemos quejar, ¿cierto? Que no tenemos nada. Imagínense lo que tenemos. Muchas cosas. Uy, yo con esas dos tendría, ¿no? Sabiduría y conocimiento. ¿Y cuál es la razón? Ya vamos a terminar. Principal. O el objetivo primordial de Dios al darnos su sabiduría. En primer lugar, lo más importante para que lo conozcamos mejor a Él. Esa es la razón principal por la cual nos da su sabiduría. E incluso la revelación, para que lo conozcamos mejor. Y lo que hemos dicho toda la predicación, para revelarnos todos los misterios, todos los secretos, las cosas ocultas. Pero también vamos a ver como 2 o 3 ejemplos específicos de para qué es. Voy a leer el último texto de acá. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Y una vez les digo que léanse todo el capítulo 2 de Corintios, de Primera de Corintios. Es lo que dijo Pedro de Pablo. Hay cosas que Pablo escribe que no se le ¿qué? No se le entienden. Por la revelación y la sabiduría que tenía Pablo. Y el mismo Pedro diciendo, hay cosas que no se le entienden. Dice, Primera de Corintios, ¿qué? 2, 7, 8. ¿Será que estoy? Ah, no, aquí está. Dice Pablo que él habla con sabiduría. Y dice, la sabiduría de la que hablo es el misterio de Dios. Y lo llama su plan secreto, que antes estaba correcto, oculto, escondido. Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Aquí nos da una pista de qué se refiere. Dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. ¿Sí? No entendieron este misterio, porque si lo hubieran entendido,
no habrían crucificado al Señor. ¿Se quedó claro? Entonces dice Pablo, la sabiduría de la que hablo es el misterio de Dios, o sea, el plan secreto que Dios tenía escondido para nuestra gloria. Y habla de que si lo hubieran conocido los gobernantes de este mundo, no habrían crucificado al Señor Jesucristo. Y se complementa con Colosenses 1, 26 al 27. Y nos dice cuál es ese misterio. Dice el misterio de Dios. Ahorita estábamos en 1 Corintios, este es Colosenses, pero es el mismo Pablo el que escribe. Y dice casi lo mismo que lo que leímos ahorita. El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las edades, dice la Reina Valera 60, o sea, desde los tiempos antiguos y las generaciones pasadas. O como dice Corintios, ¿desde cuándo? Desde antes de que comenzara el mundo, en la Nueva Traducción Viviente. Pero que ahora ha sido manifestado o revelado a sus santos, o sea, a nosotros nos fue revelado. ¿Ese qué? Ese misterio. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, o sea, a nosotros, cuáles son las riquezas y la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es quién? Cristo en ustedes. La esperanza de la gloria. O sea, este misterio al que se está refiriendo ahí en 1 Corintios y aquí en Colosenses, este misterio o plan secreto que era desde antes de que comenzara el mundo, ¿es quién? Cristo. Quien vive en ustedes y que les da la esperanza de disfrutar de la gloria que han de tener. Acuérdense, dice que es la esperanza de la gloria. Acuérdense que nosotros cuando el Señor Jesucristo regrese vamos a hacer ¿qué? Correcto. Muy bien. Glorificados. Efesios 1:17. Lo que habíamos dicho ya, ¿para qué es que nos da sabiduría? Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé o les conceda ¿qué? El espíritu de sabiduría, o sea, la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Altísimo, pero también que les dé ¿qué? ¿Y de qué? Que les dé revelación en el conocimiento de Él. O sea, que nos revele todas esas cosas que hemos visto a través de la predicación, todos esos misterios, todos esos secretos, todas esas cosas ocultas, inaccesibles, desconocidas. O sea, para que lo conozcamos mejor. Y este es complementario, dice Colosenses 1, del 9 al 10. Allá dice, Cristo es el misterio de Dios que había estado escondido desde los tiempos antiguos y las generaciones pasadas. Colosenses 1, del 9 al 10. Esta es la penúltima. Dice, por lo cual, o por esta razón, nosotros, desde el día en que lo oímos, o desde el día que supimos de ustedes, señores de Colosas, no cesamos o no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir o rogar a Dios que sean llenos del ¿qué? Del verdadero conocimiento de su voluntad. O sea, para que también no solo lo conozcamos a Él mejor, sino que conozcamos en forma verdadera su voluntad. ¿De dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Pero le añade, y que les conceda sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Inteligencia es qué? Ya les había dicho que entendimiento es inteligencia en la Biblia. Inteligencia es entendimiento espiritual. Bueno, ¿y para qué la sabiduría? Fíjense que aquí va a decir para otra cosa, para lo cual es la sabiduría. Versículo 10, para que anden derechito, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, y otra vez, y creciendo en el conocimiento de Dios.
Ya vimos cómo es que se crece en el conocimiento de Él, ¿no? Ahí dice un pequeño resumen: que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento o comprensión espiritual, para que vivan como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre todo lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y aumentando cada día más su conocimiento de Dios. Daniel 12:13. Hay una versión de la Biblia, es la única, pero dice: los entendidos entenderán. Daniel dijimos que era un profeta de los que ya dijimos, ¿no? O sea, que predecía el futuro, decía antes las cosas que iban a suceder. Y se nos olvidó recalcar en una cosa: la profecía también en la actualidad no solamente es el profeta ese que tiene una gran revelación, ¿no? Sino la profecía también es para tres cosas. Se les olvidó: edificar, o sea, crecer espiritualmente; exhortar, o sea, animar y consolar. Esa también es la profecía en la actualidad, que lo vimos hace 15 días. Los entendidos, y otra versión dice: los hombres sabios, o sea, sabiduría de lo alto, resplandecerán como el resplandor del firmamento. El firmamento en otras versiones dice que es la bóveda celeste, ¿no? Entonces brillarán los entendidos como la bóveda celeste. Y los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán como las estrellas. los que es la justicia, o sea, la rectitud. Y los que enseñan la rectitud a la multitud, dice otra: los que instruyen a muchas personas en el camino de la justicia, los que conducen o llevan a muchos a seguir el camino recto. Otra versión dice: los que orientan a las personas a andar por el buen camino. ¿Qué dice? Brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Pero ¿por qué es importante eso de los entendidos, los hombres sabios? Porque aquí en Daniel 12:4, el profeta Daniel, que escribió, nosotros vimos todos esos temas para este tiempo final, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que vimos Daniel? El libro de Daniel es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, Daniel y Apocalipsis son paralelos. Acuérdense que Daniel habla del anticristo, habla de las bestias y todas las cosas. Apocalipsis también. Entonces Daniel dijo para este tiempo, y le dice Dios a Daniel, y terminamos con este texto: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ya? Entonces no es que cogió Daniel y cerró el libro y ya no me puede volver a abrir. No, tiene un significado. O sea, guarda en secreto estas palabras, pero yo le explico más claro. Mantén en secreto esta profecía. ¿Qué es mantener en secreto esta profecía? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué es? Que en la época de Daniel, y hace 500 o 600 años, la gente abría y empezaba a ver que la bestia que surgió del mar y que la estatua de Nabucodonosor y todo eso, nada, no entendían ni papa. Pero hablamos de profetas que hay en la actualidad, no que adivinan el futuro, lo repito, que Dios les da una revelación, ya lo vimos, lo comprobamos con textos bíblicos, una revelación especial sobre lo que está en la Biblia, no sobre lo que ellos piensen, sobre lo que está en la Biblia, para interpretar la Biblia y que todo esto saliera a la luz. Cada vez sale más a la luz lo que está escrito en estos misterios. O sea, guarda en secreto estas palabras, o esta profecía quiere decir que estos misterios que escribió Daniel, sus secretos, solo serían revelados para estos tiempos finales. Eso es lo que quiere decir. Y aquí lo va a decir también: muchos correrán de aquí para allá. ¿No está ahí? Sí, no. No, ese no está ahí.
Ustedes me hubieran dicho. Les dije que me ayudaran porque no tenía bien cuadrado. Cierra las palabras y sella el libro hasta tiempo. Muchos correrán de aquí para allá. Algunos dicen que correr de aquí para allá es que como la globalización hace que la gente corra de Bogotá para Miami, de Miami a Nueva York y que bla, 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 bla. Puede ser en parte eso, ¿no? Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere más específicamente. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, de un lado para otro. ¿Y la ciencia? ¿Qué quiere decir ciencia? Conocimiento. Aumentará. Entonces la gente dice, claro, mire cómo. Eso es de que salió, ¿qué? Bill Gates y Steve Jobs. Mire, eso es la tecnología, eso es el conocimiento. En parte o parcialmente, podemos decir que la tecnología hace 100 años para acá, mejor dicho, eso ha avanzado a pasos gigantescos. Puede ser eso, pero ¿se está refiriendo a qué? La palabra. Correcto. Al conocimiento de la palabra. Al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por medio de quiénes? De esos que Dios les da la revelación especial para que interpreten y tal. Por eso es que cada vez se interpreta más y más de la Biblia, porque era para este tiempo. Entonces lo de correr, ¿qué es? Correr a conocer. O sea, mucha gente correrá de un lado para otro. De iglesia en la iglesia, ¿verdad? Sí. Ahí dijo una, buscando con avidez cualquier conocimiento. O sea, buscarán aumentar sus conocimientos, tratando de encontrar, ¿qué? La verdad. De lo que usted dijo, Oliva. Corren de aquí para allá, los Hare Krishnas, que aquí, que la nueva era, y el otro, que ta. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La palabra de Dios. La revelación. La revelación de Dios. Ese es el tesoro más grande que podemos encontrar. Vamos a orar.